Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. El día de hoy vamos a estar platicando de las ventajas, de las mejoras que tiene SQL en cuestión de la versión 23C. La siguiente información tiene como objetivo delinear nuestra dirección general de los productos y está destinada única y estrictamente a fines informativos. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a estar platicando de las principales mejoras que se tienen en esta versión. Y bueno, como muchos de ustedes saben, Oracle 23C combina lo que es la innovación de la versión 21C y una versión mucho más importante, con más características incluidas, muchas mejoras para la parte de SQL, que al final va a dar un mejor desarrollo, va a ayudar, perdón, a los desarrolladores a mejorar toda esa parte y ser mucho más productivos. Oracle es líder en desarrollo de bases de datos desde hace muchos años. A los desarrolladores les gusta Oracle no solo porque maneja múltiples tipos de datos, sino porque también los pueden manipular con mucho mejor facilidad y además el rendimiento que ofrece es mucho más alto. Entonces, dentro de esa funcionalidad operativa y obviamente el liderazgo que tiene dentro de la parte de SQL, pues provee un entorno de desarrollo aplicado, donde dentro de lo que hoy se conoce como Apex o lenguaje de código bajo, para un desarrollo mucho más rápido y que los desarrolladores se enfoquen principalmente en obtener un servicio a muy corto plazo sin preocuparse por tanto por lo que es la infraestructura. Un objetivo clave para esta versión 23C es precisamente que los desarrolladores de aplicaciones sean mucho más productivos, con una simplicidad y mucho más mejoras en la parte de SQL de las que se tienen en versiones anteriores. Entonces, uno de estas características y un objetivo claro dentro de esta versión es que puedan ser mucho más productivos y ofrecer mucho más servicios más rápido de lo que antes o ahora lo hacen. Una de estas características es, bueno, Oracle ya introduce un parámetro para agregar más columnas que nos permite tener ya hasta 4096 columnas en una tabla. Esto a veces, pues también se describe como una tabla grande, como una big table, que proporciona una gama muy amplia de casos de uso, sobre todo ahora que estamos con el tema de inteligencia artificial, con temas de aprendizaje automático que requieren una gran cantidad de características o de atributos para entrenar y crear modelos dentro de la inteligencia artificial. Entonces, esta versión ya es compatible, ya pueden generarse hasta 4096 columnas para una tabla. Otra de las características es que, bueno, ahora ya nos permite tener o utilizar funciones agregadas y analíticas, como pueden ser la parte de la suma y el promedio, con tipos de datos de intervalo. Por primera vez. Esto antes no se podía, no se hacía y bueno, a partir de la versión 23C ahora es posible realizarlo. Entonces, si se dan cuenta, antes teníamos un error, un hora 00932, que nos decía que los datos eran incompatibles y que no se podía realizar. A partir de la 23C esto ya es posible. Otra de las características dentro de la base de datos 23C es que ahora introduce el tipo de datos booleanos en SQL. Si bien esta característica ya viene de tiempo atrás, esta ha sido mejorada con diferentes opciones ahora para poder tener esta característica, ¿no? Ya admite todas las capacidades de columnas para la parte de los constraints, ¿verdad? Si fuera nulo, si fuera unique, primary key, etcétera. Este tipo de datos booleanos está diseñado para representar dos estados distintos, verdadero y falso, yes o no, on, off, entre otros. Y esto hace que, bueno, sea mucho más intuitiva y expresiva para almacenar y manipular valores lógicos dentro de la base de datos. A diferencia de versiones anteriores que obligaba a los usuarios a confiar en números, por ejemplo, el 0 para falso y el 1 para verdadero, ahora estos tipos de caracteres o este tipo de datos, pues ya nos permite, por ejemplo, poner yes o no para representar valores booleanos, que antes pues no se podía, ¿no? Y esto simplifica mucho el modelado de datos y mejora la legibilidad de las consultas, porque al hacerlo mucho más amigable o mucho más intuitivo, evidentemente es mucho más
mucho más optimizado, mucho más legible. Para admitir este tipo de datos booleanos, bueno, existe una función llamada toBoolean, en la que, bueno, se convertirá el 0 en falso y de lo contrario, pues se convertirá en verdadero. Entonces, esta función los invito a que la puedan utilizar, tiene y ya puede admitir valores booleanos. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos darnos cuenta de los diferentes valores que ahora representa y cómo nosotros podemos obtener esos valores a través de sentencias o de consultas SQL. Por ejemplo, nos queremos saber la dirección y de la tabla emails que están activos. Entonces, si te dan cuenta, aquí podemos ver que Joe tiene un valor de true y Mari tiene un valor de yes. Los dos han sido elegidos dentro de la consulta y lo vemos representado en la salida. Entonces ya podemos seleccionar ese tipo de valores booleanos. Y en el otro caso, bueno, también tenemos la opción del 0 y del false, ¿no? Que eso también beneficia mucho para poder realizar ciertas consultas dentro del código. Otra de las características o nuevas características que tiene esta versión de SQL es que ahora permite realizar uniones directas a través de tablas o declaraciones, por ejemplo, la parte de los updates o los deletes, desde la cláusula from. Ya no hay más necesidad de utilizar esa parte de los subselects, de que a veces nos cuesta ahí un poquito de hacer un query dentro de otro. Entonces, con esta parte del join, ha beneficiado mucho, sobre todo la optimización de escritura de código, y al final se puede obtener el mismo resultado, ¿no? Que es lo que buscamos, mejor optimización dentro de las consultas y mucho mejor escritura. Otro ejemplo, bueno, pues aquí está la parte del delete, que al igual que el update funciona de la misma forma, representando, bueno, la parte de que ya no se necesitan la parte de los subqueries para poder realizar alguna otra consulta o algún otro cambio. Una de las mejoras, a mi parecer, más notables es la parte de la creación de tablas, ¿no? O de creación de objetos. Muchas veces crear una tabla, pues resultaba un poquito, bueno, resulta complicado si estás manejando quizá un deployment, donde los pasos tienen que seguirse al pie de la letra para poder ejecutar. Entonces, muchas veces lo que sucedía es que alguna de estas tablas ya estaba creada por alguna razón y entonces el deployment se detenía y obviamente todo el proceso que se tenía antes se tenía que rehacer. Con esta cláusula se viene precisamente a mitigar esa parte de errores donde al crear una tabla, si ya existe, pues simplemente la deja como está y se sigue de frente, ¿no? Sin mandar algún tipo de error y podemos generar y continuar con el deployment. Entonces, bueno, esto permite verificar una tabla si antes ya existía y también podemos generar algún otro query que nos ayude precisamente a validar si la tabla existe, pues que no la cree y si no existe, pues que la pueda crear. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Podemos crear la tabla y si la tabla ya existe, pues nos arrojaba un error, un hora 955, que nos decía que el objeto, la tabla ya existía. Y agregando la tabla if not exist, ya puede decir la tabla está creada. Aun y cuando la tabla en realidad ya existía, ya podemos omitir ese error y evidentemente al notar esto, obviamente el deployment o lo que estemos ejecutando en una serie de pasos, podemos seguirlo manejando de la misma forma. Para borrar tablas sucede exactamente lo mismo, donde nosotros podemos borrar una tabla siempre y cuando exista o si no existe, pues también lo podemos hacer aplicando la cláusula if exist. Bien, en versiones anteriores de bases de datos, los desarrolladores debían repetidamente utilizar muchas de las columnas o muchas definiciones de columnas en las cláusulas grow by o having, lo que resultaba, la verdad, bastante engorroso y muy propenso a errores porque al estarse repitiendo tantas veces, pues teníamos el riesgo de poderlo ejecutar, quizá hasta tener un error por ahí de sintaxis
y entonces, bueno, pues tener algunos errores durante la ejecución de nuestro query. Entonces, bueno, con esta mejora, los desarrolladores ahora van a poder utilizar alias de las columnas en esas cláusulas, lo que va a hacer que las consultas sean mucho más concisas y sobre todo esto, muy fáciles de interpretar. Porque al tener mucho menos código, evidentemente es mucho más fácil de encontrar qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo dentro del código, que a veces leer código, quizás si tú lo estás haciendo, bueno, pues sabes de qué se trata, pero si alguien más lo hizo y tú tienes que llegar a leerlo, quizá ahí pueda tener algún problema y bueno, precisamente con la intención de que sea mucho más legible y mucho más optimizado el código, pues esta es una gran oportunidad para poder utilizarlo como parte de estas mejoras. Y aquí nos podemos tener un ejemplo donde si se dan cuenta podemos tener un select y obviamente dentro de él un extract de alguna condición que necesitemos y bueno, podemos utilizarla en el group by y en el having como un alias, ¿no? Entonces, esto hace precisamente que los casos sean mucho más legibles y que son mucho más pequeñas de leer. Entonces, se utiliza mucho para funciones analíticas, que necesitemos esas expresiones de uso y que, bueno, en adelante podamos utilizar este alias, el de la columna, en estas cláusulas para poder evitar toda esta parte de código que puede resultar innecesario. Otra buena característica es la parte de la tabla constructor, que ahora se puede insertar varios valores. Por ejemplo, anteriores versiones, pues teníamos que insertar valores uno a la vez. Ahora con esta parte, con esta sentencia de inserción, pues nos podemos hacerlo con múltiples valores y pues bueno, a través de esta tabla podemos insertar varios registros en una sola tabla de un solo paso. No tenemos que estar haciéndolo uno por uno. Entonces, bueno, con esta tabla de valores podemos utilizarlo también como una parte o una sentencia con with que nos va a permitir precisamente mejorar esta parte y además, como se muestra en el plan de ejecución, mucho más óptima. Otra mejora que se encuentra, esta es en la cláusula de returning, que define los valores que queremos devolver, ahora usando las palabras claves old y new para indicar qué valor es el que necesitamos, ¿no? Entonces, podemos utilizarlo dentro de nuestra cláusula into para, bueno, enumerar las variables que contienen esos valores. Y bueno, además de que esta cláusula se ha mejorado para devolver valores de todas las sentencias de MLs, como pueden ser la parte del insert, del update, del delete, etcétera, pues nos ayuda mucho también a poderlo realizar. Bueno, y otra de las características que nos ayuda precisamente a alinearnos con los estándares de la industria y mejorar la experiencia de los usuarios es que Oracle ha introducido esta característica que elimina la necesidad de utilizar ya la cláusula from dual. Entonces, bueno, con esta actualización ya los usuarios pueden ejecutar las consultas directamente sin hacer referencia a la tabla dual, lo que hace ya que la sintaxis sea mucho más intuitiva, que sea similar quizá en otros manejadores de bases de datos y que, bueno, podamos obtener la información que requiramos, ¿no? Entonces, desde esta versión en adelante, ya en lugar de tú tengas que escribir select sysdate from dual, pues ya la puedes emitir la cláusula from completamente y bueno, pues ya puedes obtener el valor. Ahora, si de todos modos estás como acostumbrado, tienes por ahí algunos procesos que utilizan este valor, no te preocupes porque la parte de la expresión permanece y aún se puede utilizar, pero ya la recomendación es, bueno, pues si puedes escribir menos, pues es mucho mejor, además de que vas a obtener el mismo resultado. Otra característica, y bueno, pensando en que la base de datos 23C es una base de datos totalmente convergente que ya utiliza no solo ciertos datos de tipo relacional, sino también pensando en archivos tipo JSON o datos de tipo JSON, pues bueno, la interoperabilidad que se maneja con la parte de PLSQL puede ya convertir muy fácilmente datos de JSON desde y hacia tipos PLSQL, ¿no? Entonces, esta funcionalidad
de JSON ya fue expandida para poder aceptar este tipo de aggregates como fuentes, como destino, y que ya podamos utilizar estos arreglos para poder realizar las funciones dentro de JSON y transformar los elementos en un objeto de tipo JSON, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo donde podemos notar las características y los ejemplos que mencionamos. Bien, es hora de echar un vistazo a una nueva función que se ha integrado en el optimizador para ayudar a evitar algunos errores, sobre todo cuando creamos las consultas. Muchas veces cuando necesitamos crear las consultas, pues tenemos el inconveniente de que, bueno, la creo y pues vamos a checar el performance, vamos a empezar a alinearnos con cómo se está comportando. Entonces, bueno, una vez que se comporta, dices, bueno, ahora sí ya sé que está como necesito mejorarla. ¿Y cómo la voy a mejorar? Bueno, precisamente esa parte de SQL Análisis que se encuentra generada por la parte del Explain nos muestra un informe y una nueva sección al final del plan de ejecución que nos va a apoyar a identificar esas razones comunes para planes costosos y nos va a dar ciertas recomendaciones que nos van a ayudar a mejorar esos planes. Entonces, muy útil. Ahora, cuando tú generes tu Explain Plan en 23C, ya vas a poder utilizar esta información y vas a poder revisarla con el fin de mejorar toda la información y tus queries que estés creando. Finalmente, bueno, Oracle ha realizado muchos esfuerzos para mejorar toda la parte de la interpretación de mensajes de error. Y bueno, aquí podemos ver algunos de los ejemplos, ¿no? Donde antes, bueno, podría ser muy escueta la representación del error. Hoy se ha buscado que el error sea mucho más legible, que te dé un poquito más de información para que tú puedas ir directo a donde tienes el problema y que puedas estarlo atendiendo, ¿no? Entonces, la intención precisamente de todos estos errores es que tú puedas encontrar la causa y, por supuesto, mitigarlo de una mejor forma y mucho más rápido. Entonces, esperando que esta sesión haya sido de su agrado, los invito a que revisen toda la información que tenemos de Oracle 23C en la documentación. Les agradezco el favor de su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.